porque un tema que no se quiere olvidar, un clásico de esta casa que es el señor García, pero no voy tanto con él como con la relación que ha habido entre el periodismo y la Federación Española de Fútbol. La Real Federación Española de Fútbol es el principal órgano competencial en materia deportiva de fútbol de este país, puesto que son los que organizan o supervisan, como se quiera, tanto la Liga de Fútbol como las relaciones con la FIFA para las competiciones internacionales y, lo más importante ahora, últimamente tan de moda, el arbitraje es su competencia. Es cierto que, en teoría, es un órgano que depende del gobierno, de una manera un poco secundaria, no es muy directo, pero se supone que el Consejo Superior de Deportes, que a su vez está vinculado al Ministerio de Cultura, pues tiene una vinculación. Pero vamos a retroceder muchísimo en el tiempo. Don José María García, cuando acaba de llegar al periodismo deportivo y ya ha dejado el Diario Pueblo y ya se ha metido, es el primero que escoge ir directamente a por un directivo. Y como usted bien sabe, escogió al señor don Pablo Porta, que entonces presidía la Real Federación Española de Fútbol. A quien, por cierto, como usted bien sabe, escogió, a ver si podemos escuchar. A las 8:30. El equipo deportivo de Antena 3 se desplazaba al Hotel Meliá Castilla. Hora a hora, en todos nuestros servicios informativos y en los programas deportivos de nuestra programación a lo largo de la jornada, les hemos venido manteniendo puntualmente informados de lo que ha sido hoy ese aberrante, demencial y lamentable pleno, uno más, de la Federación Española de Fútbol, que preside y que, al parecer, si nadie con fuerza lo remedia, va a seguir presidiendo toda su vida Pablito. Es curioso. Pablo Pablito, Pablete. Claro, empezando por ahí, qué curioso escoger un mote. Recordemos que en España no ha aparecido nadie todavía, ni Encarnas, ni Los Santos, que haga la práctica de poner un mote despectivo e intentar que cale entre la gente, que yo creo que siempre me ha parecido que es un poco de demostración de poder. Si yo consigo que eso cale, mira, unos cronistas a los que más detestas, don Jaime Carmani, lo hizo con el vicepresidente, el señor Fernando Abril Martorell, que le llamaba Fernando el Caótico. Y según presumían sus hijos, decía que hasta el vicepresidente le dijo, joder, hasta mi familia ya me llaman Fernando el Caótico. El tema de los motes, José María García siempre ha medido muy bien los tiempos y sabe lo que hace. Y yo no creo que él esté poniendo ese mote pensando en, o diciendo eso pensando en, lo dejo aquí como una de mis faltadas y aquí queda. Sino que es una forma de menospreciar y hacer más dura la crítica. Es pueril, sinceramente, porque a fin de cuentas dices, no te estás amparando en un argumento, que él esgrimía argumentos luego, pero es una forma de ridiculizarle. Oye, si estás con él, estás con Pablito, Pablete. No estás con Pablo García. Entonces, eso es una forma bastante facilona, pero efectiva, de ridiculizar a una persona y de identificarle con algo negativo. Después, lo de hacer campaña, tal vez sea la primera vez que lo vemos, pero no fue la última. Claro, pero lo curioso es que yo creo que en ese momento todavía ningún periodista, por antes se lo habían hecho muchas veces periódicos, pero un periodista estrella, es que los periodistas estrella en España no se mojaban mucho. Un periodista estrella, ¿quién era? Pues yo qué sé, pues José María Íñigo, Andrés Averasturi, que no era gente que se iba a meter en una campaña contra un político. Es verdad que el señor Pablo Porta no era un político exactamente. Hay quien diría que a lo mejor se tenía más poder que un político, pero era la primera vez que alguien inauguraba eso. Y de hecho, Televisión Española, Hermida, naturalmente, que era hábil para estas cosas, hizo un debate y dijo, voy a juntarles a los dos para a ver qué ocurre, y no sé, dio un espectáculo bastante interesante donde se notó que se tenían ganas dentro de la elegancia que había en aquella época. Vamos a hablar del tema de los negocios que genera el fútbol. Es Pablo Porta. Que dedican un 25, un 30% de sus páginas al deporte y de ellos un 80% al fútbol. Hay 2.000 o 3.000 periodistas en España que atienden el fútbol. El fútbol puede generar tantos negocios paralelamente que hasta hay periodistas que han manifestado públicamente que ganan más de una docena de millones al año. Sobre los periódicos que viven, el sensacionalismo de la prensa, los negocios que genera la prensa, los periodistas que ganan 12 millones de pesetas. Pienso que el único periodista en este país que gana 12 millones de pesetas al año, según ha declarado Hacienda, es José María García. Pero no lo gana en función del negocio fútbol. Yo creo que si me dedicara a cualquier otra actividad, lo ganaría exactamente lo mismo. O es que los demás, Por favor. o es que los demás son muy tontos y yo soy realmente un genio, porque todo esto ya estaba absolutamente inventado. Es el primer punto. A pesar de ganar o de declarar a Hacienda 12 millones de pesetas, no tengo 2 chóferes,
No tengo dos coches, uno para que me lleve a mí y otro para que lleve las maletas, como tiene el señor Porta, que ha declarado a Hacienda unos ingresos de 3 millones de pesetas, un poco más elevados. Más de 3 millones. Ahora, el segundo... ¿No sé si se oía? Se oía bien. Estoy intentando buscar, porque esto te lleva mucho a pensar, decir, vale, ¿tenía José María García algo personal contra esta persona? ¿O tenía algo personal con el sucesor de Porta, que fue José Luis Roca. José Luis Roca? Es la duda que tengo yo ahí ya. No sé, lo que sí tuvo fue juicios con ellos. Con los dos, además. Pero fíjate que le suelta el señor Porta el fútbol, porque ha dicho eso García, el fútbol es un negocio y que se enriquece mucha gente. Y dice, pues se enriquece tanta gente que hay hasta periodistas que cobran 12 millones al año por eso. Y dice García, bueno, el único que gana 12 millones al año soy yo y no es por fútbol, es por mi talento, porque si me dedicara a cualquier otra cosa ganaría lo mismo. Me parece que es una forma de responder lamentable, pero que no tienes otra. Quiero decir, porque tiene razón aquí Porta totalmente. Efectivamente, esto, cuando criticas, me parece, fíjate, que le considero inteligente a José María García, aunque haya aumentado su capacidad de meter la gamba en los últimos años. Pero el insultar de una forma tan clara contra la mano que te da de comer clarísimamente, porque tú eres lo que eres como periodista deportivo, ¿eh? No como otra cosa. Entonces no sabemos si pues si hicieras otra cosa triunfarías igual. No lo sé. Yo te Preguntaré a digo Manu Sánchez, que no. dejó los deportes por porque los noticias. periodistas que más pueden ser llamadas estrellas del terreno político, si quiere, cronistas parlamentarios y tal, incluso los de Crónica Rosa, yo no creo que hayan llegado ninguno a cobrarlo. Bueno, a lo mejor Luis del Olmo podría ser, pero quitando esa excepción así, pero quizá por factor radio. Pero tampoco creo que en radio el mismo de La Morena, Carlos Llama, ni siquiera Gabilondo lleguen a cobrar lo que ha cobrado García. Que no, pero por eso te digo que hablando de enriquecimientos y hablando de quién gana dinero con el fútbol, pues que diga eso García, la respuesta era muy, muy clara. Entonces, que encima él aproveche para sacar pecho y dice, no, yo cobro esto porque soy José María García y lo cobraría haciendo cualquier otra cosa. No, mira, tú lo cobras porque es periodista deportivo. Si fueras periodista de otra cosa, es posible que, pues a lo mejor, pues te hubieras caído antes, quién sabe. Fíjate que presentaba al señor García al señor Porta como una especie de corrupto, ¿no? La acusación que había, lo digo por comparar con lo que ha venido después y ya pueda sospechar a dónde quiero ir a parar, pero la acusación que hacía el señor García contra el señor Porta era que le parecía vergonzoso que tenía un chofer que no se pagaba a él, que lo pagaba la federación. Algo que, curiosamente, luego se ha visto con bastante normalidad. Pero en aquel momento García presentaba como un escándalo, qué vergüenza, que el chofer que tiene García Porta no lo paga él, sino lo paga y de hecho tiene dos chofer, uno que le lleva a él y otro que lleva a su familia, ¿no? Y el punto que hizo más famoso todo este asunto es que decía que además ese empleado de la federación le paseaba al perro, que fue el momento más clave. Y en el año 83, yo creo 84, televisión, Tola, le haces un homenaje a la radio y dicen, es una cosa muy divertida, que es dedicar un espacio de un programa de televisión a la radio y ver con cámara, algo que nunca se había hecho hasta ahora ya lo ve todo el mundo, pero aquel momento, que por primera vez se vea un programa de radio grabado. Y entonces vamos a las estrellas de la radio y ver cómo hacen su programa. Entonces me acuerdo que fue ahora 25 y salió ahí, ¿quién está? Antonio Rico, creo, y un jovencísimo Antonio Jiménez haciendo la 25 láser, Luis del Olmo, en la COPE ahí a protagonistas, y García, en Super García. Y García dice, voy a tener a la televisión, ya tengo idea de lo que voy a hacer. Y entonces sorprendió a todos y le costó un pleito a Televisión Española porque lo que hizo es, vamos a emitir imágenes de que hemos contratado a un detective privado, García, para que grabe al chofer de Pablo, de la Federación Española de Fútbol, paseando al perro. Privada. Recuerdan ustedes que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que a Pablo Porta, Pablito, Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta, para que lleve de compras a su mujer y a la hija de su mujer. Bien, pruebas al canto y datos. Por favor, realización. Vamos, quiero hacer un aviso muy rápido y perdón, señor Tola, porque le voy a comer algún segundillo. No es un vídeo. Siempre hacía eso, el tiempo a García le daba igual cuando conectaba. No podrá ser la que hipócritamente disculpas, pero bueno. Este es el coche que los españoles le estamos pagando a don Pablo. La cámara acercándose a la tele, esto.
Miria Fiori. Grabando la tele, Fran. 1163. Claro, porque esa es la tele que estaría en el estudio de Antena 3, radio. En un garaje particular que cuesta 7.000 pesetas mensuales. Este es Ahí está, el chofer. el pobre hombre. Dorca. Ese es el perrito de Óscar Porta. La primera obligación diaria del chofer es sacar a Óscar Porta a dar ese paseo. Ahí tienen al Chucho. Perro de ricos, ¿eh? Enrique Peñarbel, chofer desde 1964. Empezó con Porta como presidente de la Federación Catalana y cuando Porta fue ascendido a presidente de la Yo Federación me siento, es que me estoy imaginando al periodista, si es que era un periodista, metido ahí en los arbustos, grabando a... Pero no era un detective el que grabó esto. Claro, alguien que contrató a García, no sé si era un periodista él, un detective privado, alguien contrató para meterse en los matorrales y grabar a ese, con ese periodismo de Watergate, no cabe duda. Y ojo, me estoy riendo, pero eso fue un bombazo en este momento. Otra cosa es si podemos discutir cómo estaba el baremo para que fuera un bombazo. Pero A lo mejor hoy en día no es para tanto como dices, pues es una cosa que, porque que la federación pague chofer, lo das por hecho. Otra cosa es que el chofer saque al perro, pero yo creo que hoy en día habría pasado más desapercibido. Fíjate lo que te digo. Esto se emitió el 17 de enero del año 84. Porta demandó a García y a Televisión Española por haber usado su señal para emitirlo y fueron condenados a indemnizarle con 5 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues ya ves. Supongo que se lo sacaría García del bolsillo roto y se los tiraría a la cara. Ojo, la sentencia la condenó a, curiosamente, no por grabar al chofer, porque estaba en público. Entonces resulta que si es en público, pues no es delito grabar a la gente, pero consideraba que las expresiones que había usado el señor García durante la emisión eran vejatorias y atentaban contra el honor tanto del chofer como del señor Porta, y sobre todo la sentencia hace hincapié en que había llamado al perro Óscar Porta y que le parecía que eso era muy vejatorio. Es que, vamos a ver, esto es porque estamos ya en televisión y hay como otras reglas de las que había o hay en la radio. Porque es que parece que en la radio, claro, él puede decir o lo que sea, cualquier cosa, pero esto pasa porque es en televisión, yo creo, ¿eh? Esto pasa porque es en televisión, porque de pronto está como... No sé, parece que la radio todo quedaba un poco más ahí, pero en televisión como que permanecía un poco más, no sé. No lo voy a poner para no alargar más el tema, pero como sabes, a Porta lo echa el gobierno del PSOE. Porta, que lleva desde lo que podemos llamar el tardofranquismo, pues al final el gobierno del PSOE, muy poco después de esto, por cierto, hace un decreto de límite de permanencia de un cargo, que es un decreto que se crea exclusivamente para echar a Porta, de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol no podrá estar tanto tiempo, que está hecho para salir, y entonces se tiene que ir, y queda durante un breve tiempo como presidente el que era el número 2 de Porta, que era el señor José Luis Roca, que también le metió una demanda a García y le ganó, porque García le llamó Pedrusquito Catarata Roca. Era el mote que le ponía. Y García le echó en cara a este señor, que este señor era diputado del Partido Popular, creo que en las Cortes de Aragón, y según García cobraba la dieta, aunque tenía casa en Madrid. Con el máximo representante, la máxima autoridad del fútbol en España, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don José Luis Roca Millán. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pero luego aparece otro follón. Presidente de la Federación Española de Fútbol, Roca, al que yo llamaba Pedrusquito, representante de las Cortes de Aragón. Estaba censado en la Plaza del Pilar, centro de Zaragoza, y me dan un chivatazo que él pasa a las Cortes desde el pueblo más alejado de Zaragoza, sus gastos de desplazamiento. Te decía, perdón, la dieta sería si cada vez que tuvieras que ir a Madrid vinieras, pero si yo me entero que tú estás tienes casa en Madrid, entonces no tienes que cobrar la dieta. Era el argumento que decía el señor García, pero la demanda que le cayó no fue por eso, fue por el lenguaje otra vez. Es decir, puedes discutir o no si debe o no cobrar esa dieta, pero es que estás insultando, o se entendió que así lo era, y esa condena le pudo llevar a la prisión, porque fue una condena, imagínate que fuera, yo que sea, año y medio, lo que fuera, pero como ya tenía muchas condenas, dicen, te toca entrar en prisión, porque ya no vale el que es la primera vez, y le indultó el gobierno de Felipe González para que no entrara en prisión en el año 90. Por eso de la Morena le apodaba a García el indultado, porque era como... Al margen de eso, a José María García le rentaba mucho insultar, en el sentido de que siempre lo rentabilizaba, yo pienso, y le daba igual. Otra cosa es como dices también, que dices, vale, es que hay momentos en los que ya no puedes pagarlo y ya te toca cárcel, pero realmente meter en la cárcel a José María García yo creo que era algo un poco duro entonces, la verdad, y que yo creo que no se le hubiera ocurrido a nadie. Creo que no era una medida muy popular por parte de un gobierno, ¿no? Claro, porque aunque el gobierno era, no soy yo el que me meto en la cárcel, pero como García ya estaba diciendo,
y mi entrada en prisión o no depende de lo que decida don Felipe González Márquez, pues ahí claro. dijimos, mira, pues indultamos. Fue un indulto parcial, es decir, no le quitaron la multa, pero le quitaron la parte importante que era que no tuviera que entrar en prisión, lo cual es bastante lógico. Lo curioso es, y aquí aquí es el destino, es que después del tema de Roca y Porta, se convocan elecciones, se presentan 3 candidatos y el señor García decide apoyar al que gana, que se llama Ángel María Villar. De hecho, por escoger como, a ver, por poner alguna cosa de referencia de cosas que decía este buen hombre del amigo Villar, por ejemplo, este mismo. Permanencia del señor Villar en la Federación Española de Fútbol. Villar es un caso absolutamente atípico. Yo lo he dicho y lo sigo manteniendo. Ángel María Villar ha sido el dirigente más honesto que yo he conocido en 36 años de profesión. Ángel María Villar ha conseguido ser vicepresidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. La FIFA es un imperio mundial, creo que el más importante y poderoso después del Vaticano. El otro día alguien decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, que después de Juan Antonio Sabanán, Ángel María Villar es en la historia mundial de nuestro deporte. Como le gusta decir todo el tiempo que lleva trabajando. A le encanta, que sí. Pero lo curioso de este asunto, una de las primeras cosas que hace don Ángel María Villar es retirar la limitación de mandatos. O sea, quita lo que había y, de hecho, no he hecho la cuenta, pero yo creo que Villar aguantó más que Porta al frente de la Federación Española de Fútbol. Y aquí viene la parte curiosa. Lo que se dice en ese momento, lo que dice sobre todo el larguero de la cadena SER, es que Ángel María Villar es un guiñol. Es lo que dicen al principio, luego cambió. Al principio es guiñol. Porque lo que dicen, quien ha tomado el control de la Federación Española de Fútbol es don José María García. Porque dicen que el programa de García y solo él tiene acceso a estar en posiciones donde no tiene acceso a ningún otro programa, que permite que haya reporteros del programa de García en los vestuarios, con los árbitros en todas partes donde no permite que entre nadie más del resto, que en todos los viajes viajan en el avión los del programa de Super García, y además aseguran que José María García asesora en todo lo que hace al señor Ángel María Villar. Hasta el punto que en un momento de la morena con la mala uva que tenía, pillan a García saliendo de la federación y sale un reportero. Bueno, usted viene de mandar, ¿no? Porque el que manda es usted, ¿verdad? Mira, yo creo que lo tengo. El domingo de fútbol. Con árbitros de aquí o árbitros de allá o de donde sea, vea a Villar solucionando por vez primera en su historia un problema. Un problema que le está solucionando su amo, ¿no? Un periodista llamado José María García. Por lo menos lo que yo digo. Esta tarde la autoridad de Villar llegaba a la Federación Española de Fútbol a las 6 menos 10, salía cerca de las 8 y la cadena SER hizo preguntar a quien consideramos el auténtico amo. Hola, voy a preguntar una cosa. ¿Habéis hablado ya? ¿Qué habéis dicho? Perdón. Yo no he ido a arreglar aquí absolutamente nada. Yo he ido a ver a un amigo mío. No sé a qué te refieres que no ha arreglado. Bueno, creo que han sido 2 horas de reunión con ese amigo tuyo del problema habitual en concreto. No he venido para hablar en absoluto para nada del follón arbitral. Pero he venido, no tengo con Villar. He estado con el presidente de la Federación Española. ¿Y cuál era el motivo de nada del follón de los árbitros, nada del follón de los árbitros? Yo no tengo nada que ver con el follón de los árbitros, pues los árbitros han decidido ir a una jornada de reflexión y es un problema que tienen que decidir y determinar los árbitros. Pero Villar te dije ¿qué dice? ¿Cómo está usted ahora mismo? Villar está tremendamente preocupado, como puede estar todo el fútbol español. ¿Habéis hablado de los puntos árbitros en algún momento? Sí, claro. Sí. ¿Qué queráis? Pero está preocupado, pero ¿qué no? Pues ya, no sé, mañana parece ser que hay una reunión y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que... Mi prisma, hombre, yo no sé si está confirmado o no, yo también lo recibo siempre y tengo el gusto de recibirlo porque son grandes personas. Como ustedes que aquí yo estoy atendiendo constantemente. ¿De qué han hablado? Sí, lo comprometo. Lo mismo que estoy hablando con usted. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Bueno, por eso, no voy a transmitir a usted. Muy ejemplo, que hay una reunión y bueno, pero ya porque antes ahora claro están en la federación y la cosa es que mire, en la federación le pueden encontrar a partir de las 10:30 en el teléfono ¿no? Pero ya les digo, si es necesario, mañana según vea yo, pues les doy el teléfono particular de casa del señor González y en casa del señor Villar, porque a la 1:30 seguro que les encuentran en casa, a la 1:30 de la mañana están en casa seguro. Y además hay que colaborar, Paquito, hay que colaborar, no es cosa de que esto solamente lo arregle García, hay que colaborar. Lo dice porque sabes cuando se emitía el programa de García. Pero es curioso todo el tema que han planteado. Parece que había una huelga de árbitros ese día y alguien dijo larguero,
quiero que te coloques en la puerta de la federación. Y ven entrar efectivamente al señor García a las 6 y salir luego 2 horas después. Y entonces ya estoy en el programa diciendo, bueno, ya saben quién manda en la federación, lo que está diciendo el señor... Claro, lo que dice el de la Morena, el señor Villar tenía que recibir órdenes del amo que controla la federación, y tienen el morro de que además cuando llega García le abordan. Bueno, viene usted aquí, sale usted a hablar con el amo y le ha dado órdenes de qué tenía que hacer, tal. Ahora bien, me encanta porque García podría haber dicho, bueno, soy periodista como tú y vengo a hacer una entrevista. Y no, dice, vengo de ver a un amigo. Y luego sale Villar y te dice, sí, era una cosa de amigos, digo, pero hombre, no tenías que haberle vendido, yo entiendo ahí, no tienes que haber dicho, no, soy periodista, venía a entrevistarle. Evidentemente no iba a entrevistarle. Iba a tener una reunión como las que tenía Tinelli con Macri, supongo, pero que es un poco... aquí me merecen reflexión las dos partes. Me refiero a dos partes. Uno, lo que está haciendo García con Villar, y dos, que de la Morena monte un programa sobre esto. Quiero empezar por un lado. ¿Te das cuenta cómo preguntaban antes los periodistas o reporteros? ¿Se andaban con menos chiquitas? Ya sé que esto era una cosa para intentar encabronar a García y sacarle quicio, lo que sea. Pero con todo, la forma de preguntarles es como si fuera un tío de la... No parece un periodista, de verdad que parece un tío de la calle. ¿Qué haces? ¿Y qué haces por aquí? Y no sé qué, tal. Cuando en el fondo sabían perfectamente por qué estaba por allí. Porque Claro. estaba preparado. Decían, va a aparecer García y en su versión viene a dar órdenes, a decir un poco lo que tiene que hacer Villar. Evidentemente eso él no lo dice, pero la reacción de García es sincera. Claro que él podía haber mentido y decir, estoy por una entrevista, y dice, no, pues he venido a ver a un amigo. Lo cual evidencia un poco todo eso que está enunciando de la Morena, etcétera. ¿Que hagan un programa sobre esto? Bueno, sí, lo que están intentando es dar una sensación de que la nueva federación... Vamos a ver, como saben que García tiene buena relación con la federación, la Morena no tiene nada en contra de Villar. Tiene solo en contra que está con García y que a García le da más privilegios que a él. Pero es que aquí hay una cosa. Es que yo creo que aquí hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Porta y Roca salen a leches con García. Cuando llega Villar, Villar dice, yo no quiero ser como uno de estos porque García es muy fuerte y yo, sea quien sea, nunca voy a estar a la altura de García. Entonces, esto es, pienso yo que aquí hay una llamada. Oye, García, te digo una cosa. ¿Tú quieres tener dentro de la federación línea directa, privilegios, estar con los ojos, como te digo, dentro del vestuario, etcétera, etcétera? Sí, pues oye, no me jodas y lo haremos así. Entonces, es raro ver a un García dar un masaje a un presidente de la federación. No digas que no te extraña. Ver, Villar es el hombre en 36 años más honesto que he conocido. Es raro. Y claro, y casualmente todo va con una... Yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. Todo viene con bastantes privilegios que acumula García y con la federación. Entonces, a mí con todo lo que García que era incorruptible, etcétera, etcétera, pues oye, yo creo que ahí García, por la información y por tener esa posición, digamos que estuvo muy a buenas con Villar. Luego, cuando cae García, Villar aguanta, porque García cae en el 2002 y Villar, vamos, se hace el dueño y señor de la Federación Española de Fútbol, y hay que decir que de la Morena siguió en campaña contra él. Te pongo, por ejemplo, en las elecciones de la Federación Española de Fútbol del año 2004, donde era reelegido el señor Villar, como casi siempre, solo que en esa tenía un rival. Para que comience la Asamblea del Fútbol, que tiene que elegir presidente para los próximos 4 años, no pongáis esas caras, que no me voy a poner pesadito esta noche con Villar. No, lo he prometido. Pero de todas maneras, ya que lo decís, es que no hay un solo día que la banda de Padrón no arme alguna. Hoy hemos sabido, no, os lo cuento, pues si no me hubiese puesto esta cara no lo voy a contar, pero no lo cuento. Hoy hemos sabido esta tarde que han contratado una empresa informática, por si acaso mañana pierden las elecciones, para que todos los ordenadores de la federación queden bloqueados y que nadie pueda entrar ahí. Hubo una campaña mediática muy fuerte del grupo Prisa contra él, el diario AS, y en cambio sí. El Mundo supongo que no, por llevarle por estar a favor. El Mundo de, no, Villar es el único que se atreve a enfrentarse a Prisa, tal. Pero bueno, por poner un ejemplo, el vicepresidente... Tú puedes tener las ideas que quieras, aquí cada uno tiene sus ideas, pero es verdad que hay gente que elige primero los enemigos y luego las ideas, ¿eh? Lo del diario Marca a mí me está pareciendo vergonzoso. El editorial del otro día del diario El Mundo diciendo que es que detrás de todo esto había intereses mediáticos de televisión, de no sé qué. Si hay un presidente inútil, que es la vergüenza de este país, es Villar. O sea, no era este el que quería poner, no va a tener tanto archivo. Yo quería poner el de Alcalá. ¿Dónde está? No tengo el de Alcalá. Es que hay un momento muy, muy curioso que es, al final, voy más rápido mirando mi propio canal de YouTube, yo creo que en el archivo de vídeos, porque Alcalá en ese momento estaba en la cadena
la cadena SER, ¿no? Está en el equipo de la Morena, ¿no? Y entonces tenía el vicepresidente que tenía Villar, es Juan Padrón, 10 años mayor que él, y entonces le pilla él... Como decía García, aquí aseguran que Padrón está llevando a su familia a sus viajes. O sea, cuando hay un viaje de la federación a ir, yo que sé, a visitar a Arabia Saudí, pues se viene la esposa de Juan Padrón, que era el vicepresidente. Y entonces, claro, con su billete lo paga la federación. Qué escándalo, tal. Y entonces, en uno de estos viajes, manda de la Morena a Alcalá. Y entonces es interesante la forma en la que se comporta Alcalá cuando aborda al vicepresidente de Villar, a Juan Padrón, y imagino que con su señora al lado. Pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business y don Juan Padrón. Hola, don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. ¿Está bueno el café? Imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? El sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le trae el día 27 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No va a decir, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque a usted le hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado me gusta muchas veces que haya periodistas que le saquen los colores a gente imputada, a gente corrupta, y que pregunten a las claras y se dejen de chiquitas. La imputación era, como sabes, por haber llevado a su mujer Enriqueta a... Pero por otro lado me parece una falta de respeto brutal. ¿Cómo dices? Hablar con esas palabras, te lo digo en serio, me parece una falta de respeto tan gorda, pero claro, te digo, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado pienso, está haciendo un periodismo de barra de bar brutal, y por otro lado está preguntando lo que muchos querrían en ese momento saber y conocer y decirle directamente a la cara. Lo que está siendo Alcalá, lo que está haciendo, no sé si es periodismo. Eso tengo dudas. Pero lo que está haciendo es, al menos, ser la voz de la calle en el micro. Y eso es así. El que no defendió a el Padrón fue Avellán, que está en la COPE. Yo supongo por el corte que debe ser la mujer del señor Padrón, santa señora, y maldita la hora que le da gracia en meterse desembolado y no lo llama Canarelo. Pero yo no sé, yo también admiro a este señor sin conocerle, porque aguantar el tipo, sin ponerle patas arriba a Juan Antonio Alcalá, que yo no tengo referencias de él. Sí, yo un día le vi en un aeropuerto, las únicas que tengo, lo único que me contaron, yo no me lo creo, no me lo quiero creer, pero me decía un compañero suyo que todo el mérito que tiene es que le compraba la ropa interior a Jesús Polanco, pero no me lo quiero creer. No quiero pensar. De verdad, pero lo digo. Como tía Polanco llega a hablar en la serie del micrófono, ¿no? Esto es tirar la piedra y esconder la mano clarísimamente. O sea, yo no me lo creo, pero... Tenemos que le compraba los calzoncillos a Jesús Polanco, que era el dueño de la cadena SER. A ver, esto es contestar a una bajeza con otra bajeza. Estás criticando a Alcalá y estás haciendo lo mismo. Estoy de acuerdo con lo que dice Avellán, de que, joder, le ponen una tesitura a este hombre que cómo aguanta, y efectivamente es lo que te digo. Por eso creo que es un periodismo un poco censurable y para cuestionar. Pero claro, lo que está haciendo Avellán es contrarrestar con la misma mierda. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues no le hace mejor que Alcalá en este caso, ni mucho menos. Hay que decir que en esas elecciones del año 2004, claro, el señor Villar no fue a ninguna entrevista del larguero del señor de la Morena, lo cual es bastante comprensible, pero en teoría sí iba a otros medios y había dicho que iría a Onda Cero, donde está en Santo JJ Santos, pero algo debió pasar y entonces ocurrió esto. Hoy está invitado Ángel María Villar. A esta hora, 12 de la noche y 2 minutos, no ha llegado Ángel María Villar. Yo no sé si en los próximos minutos lo hará. Como la entrevista estaba prevista para las 12:30, 1 menos cuarto, tiempo tiene, esté donde esté. 12 y 34 minutos, no ha llegado Villar a esta hora. Tenemos tiempo. Definitivamente no ha venido el señor Villar. ¿Por qué no está Villar aquí? Yo les soy sincero, creo que no le apetecía un pimiento. Hubiera sido muchísimo más sencillo que hace 3 semanas nos hubiera dicho, sin rodeos, que no voy, que no me apetece. Si gana, seguro que en los próximos meses nos dirán la primera oportunidad que tenga aquello que repite usted tanto a cualquier periodista, es echar la cara. ¡Qué gran profesional es usted! Aunque luego por detrás le pueda decir a algún compañero, oye, el gilipollas ese ya no está con vosotros en Telecinco, ¿no? Hoy está invitado. No sé por qué fue. ¿Tú lo sabes? ¿Tienes la respuesta? Yo creo que alguien como el señor Villar, en general, lo lógico es que no vaya a ningún programa. Lo que no creo
es que el día anterior no se lo hubiera confirmado. O sea, me extraña mucho. Puede ser que 3 semanas antes diga Sire, pero... Es grave lo que dices, ¿eh? O sea, ¿que crees que aprovecharon la no visita para ponerle en evidencia de alguna manera? O sea... A mí me extrañaría mucho que no haya avisado el día, aunque sea a lo mejor 4 horas antes de, oye, que no voy, y dices, pues no me da la gana decirlo. Yo ya pues voy a decir, aquí lo esperamos tal, porque, insisto, hay una cuestión de torpeza que no me creo. O sea, no puede ser que mantengan, pues no sé si iré o no, a ver si hay un mínimo de agenda. Yo creo que le han dicho, oye, que no voy a ir. Y dije, pues tiro para adelante. Mientras no haya algo así, como te digo, personal o alguna movida o algo que se declarara, por eso te digo, por eso te decía si te sonaba, en Onda Cero contra Villar, que pudiera haberle hecho recular y decir no voy sin avisar, creo que puede ser lo que dices, efectivamente, que les avise, que les deje con el culo al aire. Pues es que si les deja con el culo al aire, igualmente podían, no sé, podían haberlo dicho y haber dicho, mira, nos llamó ayer para decir que no venía, pero a lo mejor no era tan efectista. Que Villar iba a ir al programa de JJ a estas horas en Onda Cero. Y les había dicho esto, digo, grabármelo, porque yo sé que ahí sí que le va a hacer preguntas de verdad. Ahí sí que le va a hacer preguntas porque es periodista y ese sabe hacerlas. Pero Villar no se ha presentado. Pero, ¿cómo se va a presentar? Villar, donde le vayan a hacer preguntas de verdad, no va. No va, pero si eso está clarísimo. Qué buena leche indirecta, me gusta, ¿eh? Porque ese sí es periodista. Ahí sí. ¿Sabes por qué lo está diciendo? Porque José Antonio Avellán, que entonces hacía los deportes en COPE, no tenía la carrera de periodismo. Él venía de ser o eso decían sus enemigos, el pinchadisco, le llaman el disc jockey. Sí. Eso es. Ahora bien, 4 años después, en el año 2008, que era el audio que se nos colaba antes, de nuevo hizo otro alegato el señor... Vamos a cambiar de año. Y otra vez de la Morena, que ya se había convertido en el portavoz oficial del no a Villar, hasta el punto que yo me pregunto, él también se lo ha preguntado muchas veces, ¿eh? Él era más, de la Morena, si le preguntas ahora, él está muy reflexivo de si lo hice bien, mal, de que ya, me pregunto, ¿a los oyentes le importaba un poco quién era el presidente de la Federación Española de Fútbol? Pero bueno, este fue el editorial que hizo cuando fue elegido otra vez, ya no en 2004, sino en 2008, por enésima vez, presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy los padres del fútbol español, que componen una asamblea para formar y la llamaron la plataforma y los otros tantos del fútbol vasco. No ha trabajado en la vida. Dejó de ser futbolista, se colocó en el fútbol en la Federación Vasca, vivió en la Federación Vasca y después de la Federación Española. Era cuando estaba en la Federación Vasca, era cuando no se ponía de pie cuando sonaba el himno español y cuando proponía partidos de la selección de Euskadi en Navidad. Después, cuando le regalaron el piso de Madrid, aquel piso que compró la Federación a Gil para regalárselo a Villar, porque es así, suena cómico, pero es así. Pues es cuando Villar se hizo español y ya dejó de ser nacionalista. Ahora le preguntas y dice que sí, que es español, aunque ya sabemos a qué precio. Pero lo que yo te quería preguntar es, ¿le importaba, tú crees, a la audiencia del larguero quién era el presidente de la Federación Española de Fútbol? ¿O esto, en el fondo, la gente lo escuchaba como, de la Morena y sus fobias? Esto va más allá. Esto es, ¿le importaba a los españoles? Le importaba a los madridistas, a los culés, etcétera, etcétera. Quiero decir, el madridismo, por el as, estaba totalmente encendido contra Villar porque era el presidente del Villarato, era el que estaba poniendo a los árbitros en su contra, etcétera, etcétera. El Barça no tenía, o los diarios culés no tenían una plataforma tan clara contra Villar, pero sí que estaban también contra Villar. Era muy curioso porque tanto prensa barcelonista como prensa madridista iban contra Villar porque se sentían perjudicados por la federación realmente. Entonces, le importaba a los aficionados de los clubes. Lo dice la gente en comentarios. España es un país más de clubes que de selección. Estás hablando de un año, por cierto, que estás hablando del año 2008. Y puede que sea ese año, si no recuerdo mal, o el 2007, más bien creo que es el 2007, el año de la foto de la camiseta. Hay una foto que es Ramón Calderón, Ángel María Villar y Enrique Cerezo, juntos, no sé por qué era, no sé si era el cumpleaños de Cerezo o alguna cosa, están los tres juntos. Guárdate eso mentalmente porque lo voy a recuperar ahora, pero por terminarlo, y sí es el mismo año, yo creo. O si no, uno diferencia, porque es 2008. Pero por terminar la elección, hemos visto que la elección de 2004 no fue de Villar plantado Onda Cero, pero en la de 2008, el mismo día que está diciendo de la Morena en ser, ha reelegido a ese estercolero humano que es Villar, está en Onda Cero. En ese momento que está en Onda Cero era don Ángel Rodríguez y la entrevista que le hizo, no sé si se puede decir que era una entrevista
dura como las que hacía Alcalá antes? Ángel María Villar, muy buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Aplastante la victoria, ¿eh? Pues sí, estoy muy feliz y el fútbol español simplemente Te da una situación, Ángel María, curiosísima. Esa unidad a la que hace referencia, yo creo que en el fútbol español, lo que es el fútbol español, se ve. Donde usted ha tenido los enfrentamientos o la lucha que ha tenido usted ha sido en otras partes, en otros estamentos, con algunos medios de comunicación, pero los problemas yo no veo que le vengan derivados del fútbol, sino desde otros organismos que están alrededor, tantos problemas, lo que usted quiere decir, las críticas que le llegan más feroces, ¿no? No, hombre, si fueran críticas, esto, creo que soy una persona muy respetuosa con la crítica. Lo que no soy respetuoso, ni usted, ni yo, ni nadie, es cuando se va más allá de la crítica, que puede ser que a unas personas de esos medios, algunas y pocas, se hayan pasado. Punto. La gente del fútbol, cuando vota, el fútbol, dice, no, es que están supuestos así. La gente del fútbol es tonta. Son tontos todos. Los únicos listos son gente que está fuera del fútbol. La gente del fútbol es inteligente, capaz y muy preparada. Y cuando votan a una persona, cuando toman una decisión, lo toman porque consideran que es lo mejor. Ya está bien de descalificar al fútbol, ya está bien descalificar a los dirigentes del fútbol, a todos los estamentos, a directivos. Estás en contra de Villar, estás en contra del fútbol. El fútbol, como perdón, y yo he dicho, han dicho no del fútbol, como usted está refiriendo, sino de usted directamente. Es que Villar es tonto, y yo he dicho, pues de tonto no debe tener un pelo. Sí, porque... Perdón, Ángel, vaya desgracia que tienen que digan eso. Sobre una desgracia de ellos, no mío ni de usted. De la desgracia que hay que ayudarles. A los que tienen desgracias hay que ayudarles, pero ese es su problema. Porque ni la oposición, ni el gobierno, ni nadie ha podido durante 20 años con él. O sea que a lo mejor serán, yo lo que contesto al final, siempre, digo, de tonto yo creo que no tiene un pelo. Y serán más tontos los que están intentando buscar las vueltas. Ha cambiado Onda Cero, ¿eh? Vaya, parece que... Ya no es como JJ Santos, ¿verdad? No. Pero una cosa personal. Tú puedes hacer una reflexión ante tu audiencia, decir, hay gente que me dice que Villar es tonto y yo pienso de tonto no debe tener un pelo y los tontos son los que tienen enfrente. Cada cual tiene su opinión. Pero hacerla delante de él... Decirle a Ángel Villar, ¿sabe que hay gente que me dice que usted es tonto? Y yo les digo a ellos, no, tonto deben ser ellos. Bueno, es intentar, vamos a ver, es intentar reforzar ese papel que está dando en dos puntos. Primero, que ese mundo del fútbol, aunque luego él corrige y dice, bueno, el fútbol, Ángel María Villar, pero bueno, que el mundo del fútbol sí está con él, que los que están con él son gente externa al fútbol, gente externa al deporte, medios interesados. Entonces, yo creo que se pasa un poco, pero que el objetivo está claro. Es una triste pelota, ¿no? Claro, pero que el objetivo está claro. O sea, lo de decirlo de tontos es para decir, yo creo que los tontos son ellos, por criticarlo usted con todo lo que ha conseguido y se pasa. Pero lo que pasa es que Ángel María Villar se envalentona es cuando dice, no, porque van contra el fútbol, van contra... Y de, hombre, tranquilo, Ángel María Villar, tú no eres fútbol. O sea, intenta aplicar una especie de silogismo. Porque dice, me vota el fútbol español. Bueno, admito que hay que respetar las reglas, pero en fin, la Asamblea de la Federación Española de Fútbol son los jefes de cada sector, los jefes de árbitros, los jefes de no sé qué, no sé cuánto, que de hecho el que ahora preside la federación era uno de los que la apoyaba, que estaba al frente de algo, como el Rubiales, que era el jefe de los jugadores, ¿no? No me acuerdo, sí, eso es, creo que sí. Algo que tú has mencionado antes y que es importante que no me olvide porque, bueno, primero has mencionado dos cosas que no quiero pasar por alto. Uno, el motivo por el que le tenían manía a Villar los del Real Madrid. Y aquí el mejor portavoz de este asunto, ya que estamos hablando de Villar, sería, pues por ejemplo, Tomás Rocero, por ejemplo, en una de sus intervenciones célebres entonces era en Punto Pelota. Sinceramente, aquí puedo ver gente normal, con la que puedo discrepar, pero gente que no sé dónde está. Yo lo que estoy ya es deshonesto. Yo digo la verdad, el madridista está muy quemado, muy indignado y va a haber que empezar a pedir ya y a exigir a todo el mundo que se ponga firme. Y me explico. Empezando por el presidente del Madrid. Yo a Florentino lo he hecho personalmente y lo digo aquí. Debe ya mismo tomar una determinación o hablar con la UEFA y decirle a la UEFA que a esto no vamos a jugar más.
Yo si fuera presidente del Madrid, mañana mismo le decía, o me garanticé que el señor Villar sale de esta organización o el Madrid no compite en la próxima Champions. Y no toma nada. Lo digo así de claro. A mí cuando me están tomando el pelo, se están riendo en mi cara, yo me salgo. Porque lo importante es que en mi casa haya dignidad. Explícanos un poco de qué va este asunto. Es que no te lo sé decir exactamente porque, claro, porque esto ha sido durante muchos años. Claro, me refiero, no digo el día este concreto, sino por qué el madridismo hooligan, lo que representa Tomás Roncero, estaba tan en contra del señor Villar. Porque entendía que el Real Madrid se le estaba perjudicando claramente y se estaba beneficiando al Barça. Ya está, si no hay más. Pero es que le intentas buscar a lo mejor una... Claro, pero tendría que haber alguna. Entiendo que estás hablando de los árbitros. Claro, y planteaba que era porque Villar, pues... que Villar en realidad es culé, que es que quiere... No se apoyaban tampoco en una cosa realmente en una declaración de intereses propios, que a lo mejor luego sí que salía algún artículo en el que dijera, no, porque le interesa que gane el Barça por esto, por esto, por esto. Da igual, si es lo de siempre, es decir, perdemos por los árbitros, que es una cosa que a mí, como sabes, yo siempre he censurado y siempre me ha cabreado. Más allá del caso Negreira, que parece que queda en nada al final, me reservo mi opinión sobre ese tema. O sea, pero hay una imputación a 2 exdirectivos del Barça todavía, a 4 en el fondo, pero no afecta a Laporta ni a Gaspar, ni al Barça. Y vamos a terminar con Ángel María Villar, porque Ángel María Villar en el año 2017 sigue siendo reelegido otra vez en ese mismo año, para que no lleve la cronología, 2 meses después será redada, pero es que 2 meses antes de la redada vuelve a ser reelegido otra vez. Por eso es curioso saber que en el fondo, por votación, da la impresión de que no iba a haber nunca un cambio en el fútbol, ¿no? A ver algunos comentarios que escriben. Espera, mejor, más que esto voy a cambiar a ver si se ve un poco mejor con el VLC este, a ver. Ya no estaba el Larguero, ahora estaba en Onda Cero para hacer un programa que no era especialmente escuchado, pero bueno, ahí seguía el pueblo de la Morena con su lucha. Va a ser el escenario del primer partido de esa semifinal que, supongo, la casualidad ha enfrentado a los 2 equipos de Madrid. Y entre tanto, ayer se volvió a atropellar la ilusión por el cambio en el fútbol español. Villar y sus secuaces, con una pícara jugada en el voto por correo, que está impugnada, por cierto, se aseguraron la mayoría absoluta en la asamblea del lunes 22 de mayo para que le vuelvan a reelegir presidente otros 4 años. 122 votos le han dado de nuevo la presidencia de la Federación Española de Fútbol a Ángel María Villar, 8º mandato del Vasco, que el próximo mes de junio cumplirá 29 años al frente de la Federación. Bien, antes de continuar, seguir adelante, tiene la fortuna de merecer tu indulto. La mejor declaración es la que no se hace. No sé si conocéis al autor de este aforismo, pero ya os aclaro que le ha servido no tanto de mecanismo de influencia como de fórmula de supervivencia y me refiero a Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol desde hace casi 30 años, muchos más de cuantos Ana Blanco iba presentando el telediario, y 9 menos, es verdad, del Carlos Sánchez Gordillo como alcalde de Marinadera. Hablamos de 1988. Hugo Sánchez fue Pichichi aquel año y se estrenó un pez llamado Wanda. Él es un hombre de pocas gentes en la actividad mafiosa. Oye, Ray, eso era en cachondeo. No era en cachondeo. Era en serio. No, era en cachondeo. Ay, no es verdad, no era nada. Wanda. Sí, que también era en cachondeo. O del fútbol, como él mismo matiza, pero dejaremos de reírnos cuando lo proclamen presidente de la FIFA y le entrega a Putin el título de campeón del mundo. Me parece que no es que elogiar que un presidente lleve tantos años, yo creo que no es algo elogiable, sinceramente. O sea, hoy en día, decir que alguien lleva 30 años gobernando, francamente, a mí no me parece algo para elogiar, porque no, es que todo el mundo le quiere para que esté 30 años. Es que yo, como siempre, opino que estos periodos democráticos deberían durar un tiempo. Pues claro, que lleve 30 años lo que te da esa sensación como de mafia. ¿Qué quieres que te diga? Entonces lo tiene ahí todo. Pero también te voy a decir una cosa. Te voy a decir lo mismo que te dije con las elecciones. Prisa se queja mogollón de Villar, pero te aseguro, y estoy segurísimo, que luego los Relaño, los Roncero, todos estos, están aplaudiendo en bajito y en secreto que Villar sea elegido. Igual que Pablo Iglesias estará encantado si Feijóo gana las elecciones. ¿Por qué? Porque eso es tinta para tu periódico, son ondas para tu medio, para tu canal de YouTube. Es así, si gana al tío el que pones a parir, el que te da 1000 portadas, tienes ya una excusa para estar ahí en el candelero. Entonces, claro. Detenido a Ángel María Villar en una operación contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol. Hay otros 4 detenidos, entre ellos su hijo González. Se les investiga. Aquí se les acaba el chollo.
de apropiación A la indebida federación y a los medios que iban contra él, ¿eh? entre particulares. Esto fue solo 2 meses después de su última reelección. O sea, él es detenido como presidente. Porque no. Y de hecho me da la impresión de que si no llega. Por cierto, Rubiales votó a favor de su reelección, ¿eh? Sí, que sí, luego es la renovación, pero. Y a lo mejor no, pero ya discrepaba y tal, y no está en el equipo. Vale, pero que casualmente en esa asamblea, como representante de los jugadores, votó a favor de que fuera reelegido el señor Villar. Entonces, claro. Es curioso, es decir, realmente podría haber estado hasta que se muriera, si hubiera querido. Pero un detalle mediático. Quiero hacer un especial, La Sexta, con ese día no está Ferreras, pues está Pardo. Y con quien Pardo comenta la detención de Villares con este. Luego perdimos, yo te perdí de vista, pero no me gusta La Sexta, Cristina. Bueno. A La Sexta. Al margen... Pero al margen de la opinión de La Sexta dices, llevas para comentar la corrupción de Villares, hay que investigar tal, al mayor pelotillero de Villar, y le llevas que, por supuesto, él, no fue hipócrita, no dijo, yo siempre lo he dicho, le dijo, bueno, habrá que ver qué pasa, tal, a ver qué dice, tal. Dice, no hubiera sido un día, estamos en la 3:30, el canal de Onda Cero. Yo escribí en ese momento en Periodista Digital un artículo donde decía que me parecía vergonzoso que teniendo en su misma casa al periodista que lleva toda la vida zurrando a Villar, el programa de estrella informativo, a quien entreviste, sea a García y no a su director de deportes de Onda Cero. Pero vamos a ver, todo depende de cómo lo hagas. Porque si tú le preguntas a José María García, bueno, tú dijiste que era el más honesto. Mira, estas son las imágenes. No le pregunto eso. Claro. Pardo es amiga de García. No sé, ¿qué quieres que te diga? Me parece... Eso sí, al día siguiente, no sé si porque me leyeron o porque hubo sentido común, Yassi Pardo se entrevistó a De la Morena para que hablara de la detención de... Pero un día después, el día de la detención, quien estuvo fue García, que es verdad que García fue honesto en el sentido que dijo. Dijo, bueno, yo hasta ahora no tenía ningún dato de que hubiera corrupción, pero si hay algún dato, pues me trataré de lo que yo he dicho, tal. Pero digo, vamos a ver, García, no hablamos de un comentario, es que tú te has dedicado a apoyarle durante 30 años, es decir, que era la imagen de la honestidad. Por tanto, esperaba yo algo más de ese asunto. Pero, por cerrar con el último corte, que sería, para ser justos, con De la Morena. A ver, un segundo. A ver, este mismo me prepara ahí. Bueno, pues las actitudes de Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol, pero la verdad es que para los que no sabemos mucho de este tema, a mí me pareció alucinante la cantidad de comportamientos presuntamente irregulares que reflejaban hoy todos los periódicos. Es que ni siquiera se ponían de acuerdo con la actuación irregular de Villar, porque había quien hablaba de una red para lucrarse de los partidos de la selección, quien hablaba de la reventa de entradas, quien hablaba de compra de votos, de cobro de comisiones. O sea, es decir, lo que yo no sé es cómo tenía tiempo para dirigir la federación, francamente. No lo tenía. No lo tenía porque no estaba nunca en España. O sea, Villar se podía coger perfectamente a tener su dinero en Suiza, que no sé dónde lo tendrá, porque estaba más tiempo fuera que en España. Esto es una maquinaria que arranca, una maquinaria de la justicia que arranca alguien que sabe de justicia, alguien que sabe de jueces y alguien que sabe de abogados, que es Miguel Cardenal, que fue hijo del fiscal general, y ya todo lo que descubra el juez Santiago Pedraz, pues está ahí. Pero me preocupa más ahora el momento, el actual momento. ¿Qué va a pasar con el fútbol español que ahora mismo está paralizado? Entiendo que tiene que haber un sorteo, se tiene que decir a este país cómo va a ser el arbitraje, de quién van a depender los árbitros, que dependan de alguien honesto. Yo no me... ¿Te das cuenta cómo apoya? El tema árbitro siempre, ¿eh? Cuenta que siempre el tema árbitros. Son los jueces del fútbol. Los presidentes en primera y en segunda división no se fían, pero no se atreven a decirlo. Sí, la selección española está bien, pero esto es primera y segunda división. Va muy a la selección, pero primera y segunda división, que es lo que influye. Si lo va siempre pasa que el cargo clave de toda esta historia es que el presidente de la Federación Española de Fútbol se entiende con todos los árbitros. Y esa es la clave de todo este asunto, entonces. Al final dicen, es un tío que es corrupto y que tiene el que ponía los árbitros, el que decidía, qué tal. Entonces, pues con todo esto, claro, el tema arbitral es lo que más se le cuestionaba muchas veces, porque yo ahora mismo no recuerdo, que puede que sí, pero no lo sé, que se hablara tanto de los temas de corruptela o querían, o si se hablaba era para decir, y mira estas cosas irregulares que hace, como
repercuten en que él puede hacer lo mismo con los árbitros y por eso con los árbitros es... El tema estrella era los árbitros de billar. El villarato era eso. Era eso el villarato. Entonces... Pero me hace gracia porque la campaña que decían del señor Villar de no, es que los árbitros perjudican al Real Madrid, o no, es que se va de viaje y lleva a la esposa del señor Padrón, al final parece que era una cosa bastante más gorda. Es verdad que a día de hoy, 2023, no está condenado, con tanto no podemos saber, pero la investigación son cosas bastante más gordas. Hablamos de sobornos, hablamos de la FIFA, el FIFA Gate, de estas cosas. Entonces, claro, me llama la atención, digo, ¿De la Mora tiene razón? ¿O el grupo Prisa? No lo sé, porque su acusación no parece que iba por ese lado, era algo más centrado, ¿no? Más de... Es como... Ahora bien, por dividir, caso del señor García, me llama la atención que Portas era lo peor de lo peor porque tenía un chofer para sacarle a pasar a su perro, y al señor Villar, que se le investiga por la posibilidad de estar implicado en chanchullos tipo FIFA Gate, eso era el tío más honesto del mundo. Caso del grupo Prisa. Lo que estáis denunciando, puede decir, no, yo tenía razón, es como si dices, uy, el vecino, yo creo que el vecino tiene multas de tráfico, y al día siguiente tiene por asesinato y dices, ¿lo ves? Ya lo había dicho yo. Y dices, no sé si era lo mismo. Es que lo estás describiendo perfecto. Son dos cosas. Primero, García es un golpe para el fútbol, no es total, esto cual, pero no va... El García siempre hubiera atacado a la persona, le hubiera puesto el mote a Villar de turno y hubiera dicho, yo lo dije porque este tío era no sé qué, tal cual, o bueno, no lo dije, pero no, es que tal, porque se la ha pillado, no sé qué. No, va el golpe del fútbol. Y lo que dices luego, lo del tema de Prisa parece que se lo encuentran, que todo esto se lo encuentran, que dicen, coño, que era verdad. ¿Sabes? Que todo esto que decíamos que este tío era un corrupto y tal, joder, que es peor de lo que pensábamos. Pero claro, también se apuntan al tanto de, no, ya dijimos, no, es que no la diriges, y es que siempre se le pillaba fuera de España, tal. O sea, como que estaba claro que esto era así, ¿sabes? Pero se apuntan y se agarran el carro de, nosotros lo veníamos diciendo, todo esto que se ha pillado, creo que no lo decía nadie, creo, ¿eh? Me acuerda un poco al caso de Ignacio González, por un caso político, el que era presidente de la Comunidad de Madrid, que hubo una campaña contra él muy fuerte por un ático de Marbella, de que tiene un ático ahí que decían que le habían regalado, tal, que de hecho señalaba que Cerezo le podía ser que se lo había regalado y tal, a través de un testaferro, tal, y luego le detienen por saquear el canal Isabel II. Y cuando le detienen por ya lo dijimos. Y dice, bueno, Inda, no era eso lo que había dicho. Lo que tú habías dicho es que le habían regalado un ático. Eso no es lo mismo que saquear el canal Isabel II. Claro, esto es la sensación que me da con lo de Villar, que iban a por él y pincharon y se encontraron más petróleo de lo que esperaban. Lo que pasa es que, claro, me sorprende la suficiencia de gente como la Morena, como eso, hablando en ese rollo de ¿y cuándo está en casa? ¿No? Es que cuándo está en España. Es que, claro, porque es que todo esto como dando por hecho, como no haciéndose el sorprendido. Que creo que fue sorprendente para muchos todo lo que se pilló. Claro, la propia Pardo lo dice. Dice, es que mira, es que los periódicos casi no se ponen de acuerdo, hablan de no sé qué, hablan de otro. O sea, se habla de tantas cosas que ha salido tanta mierda que no saben ni qué poner en portada. Pues eso, básicamente. Es eso. No sé muy bien qué balance puedes hacer de esta relación de periodismo con la Federación Española de Fútbol. Solo decir a modo de epílogo que creo que a día de hoy hay una batalla, lo que pasa es que es más disimulada, porque veo ya más una batalla que vincula a la prensa de Madrid, no la veo. A mí me da la impresión, opinión mía, que en este asunto del Negreira y tal, también como caso adicional estaba la batalla por la Federación. Me parece que hay medios que están muy interesados en dejar mal a la Federación del señor Rubiales porque consideran que es que no investigó bien esto en Negreira, tiene algo que ver, tal. Y también veo a muchos medios que muy antimadrilistas que parecen tener mucho interés en dejar muy bien a el señor Tebas, que no es que esta especie de la Liga. Contra García se convierte ya en... No lo he dicho antes, pero cuando estaba el grupo Prisa en campaña contra Villar y el señor Eduardo Inda estaba director de Marca, unos editoriales a favor de Villar. Villar es un dirigente honrado que se atreve a enfrentarse a Prisa, el único reducto del Independiente que no se somete al imperio del monopolio. Eso es el Marca de Inda. Luego en La Sexta, cuando detiene a Villar rápidamente, que dice, no, yo me equivoqué, pues se saca de la barba. Maestre, tú lo apoyaste. Bueno, que me equivoqué. Y ya, pero ahora estoy diciendo que es un impresentable. Lo que tienen que hacer también los periodistas deportivos. Y como bien ha dicho Eduardo Inda, había gente que lo denunciaba. Pero es verdad que cuando había gente que lo denunciaba, había otra gente que defendía a Villar. Y hay una editorial que tenía su título Va por ti, Chulen. Y decía algo así como, la cacería al hombre consistía en presentar como un chorizo a un hombre enfermizamente honrado que gasta trajes de hipermercado y luce relojes de todo a 100. Esto es una editorial que se hizo tras ganar la Eurocopa 2008 y lo hizo Eduardo Inda. No, lo hizo el diario Marca. No, Eduardo Inda, está firmado con tu cara. Bueno, pero digo que en cualquier caso, yo no sabía que este señor era un corrupto. ¿Tú lo sabías? ¿Lo denunciaste tú? Yo no lo sabía. En 2008 no era director de Marca. Haberlo denunciado tú. No era director si de tú Marca. Pensabas que era un corrupto, haberlo denunciado tú. No era yo pensaba que era un hombre honrado, yo me equivoqué. Ese editorial
ese como editorial la estaba mayor hecho, como el ese editorial- 99% de los periodistas deportivos. Ese editorial estaba hecho criticando En el precisamente año a 2008, o sea, periodistas. hace 9 años. Ese editorial estaba 9 hecho años, criticando a 9 periodistas. años, a 9 periodistas. años, Ya 9 sí, años. Ya sé que esto, Eduardo, 9 años. te estaba molestando un poquito. 9 años. Esto, Eduardo, lo hiciste por criticando a periodistas que precisamente Sí, criticaban a Villar. pero te digo que en aquel ¿Vale? O sea, que sí entonces, había periodistas. en aquel Había entonces, periodistas mira, que criticaban a Villar José y María tú lo defendías. García, muchos periodistas de esta Vamos, casa. sí, chulen. Un Es raro, Ninda, escuchar me equivoqué, ¿verdad? No es habitual. Pero claro, pero es cierto, todo va por intereses y es por el que va contra mí o el grupo editorial que va contra mí, pues contra esos tengo que ir. Entonces, te digo, te beneficia, lo de Villar les benefició a muchos que estaban deseando que cayera mucho más de lo que esperaban. Entonces ya está, como estábamos diciendo, se lo encontraron. A día de hoy, esto también va en... Te digo, y hablamos de beneficio dentro de lo que estamos hablando muchas veces, que creo que el AS principalmente se ha enriquecido mucho de tener a Villar. Porque toda la movida del Villarato, etcétera, ha hecho que corran muchos clics en la web, ha hecho que corran muchas reproducciones de vídeos, ha hecho que se vendan muchos periódicos. Y eso es así. Y ahora mismo, como te digo, todos van por sus intereses, lo que pueda perjudicar a los clubes que defienden o cualquier cosa. Y esto es así. Como te digo, creo que ahora mismo el Barça está contra todos. Por eso es que me extrañaba que decías como que o me había parecido entenderte que estaba a favor de Tebas o algo así. No, todo lo contrario. O sea, el Barça ahora mismo está contra todos porque se siente que todos le quieren hacer la cama con el tema del caso Negreira, con el tema de lo de las palancas por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, se intentan ahora mismo cuidar mucho. Y el Madrid pues está buscando, como te digo, ver si tiene algún amigo aquí. Que te digo una cosa, que yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro, ¿eh? Contra Tebas el Madrid está lo bestia, ¿eh? Pero sobre todo por todo el tema de la Superliga, principalmente.